Mi nombre es Tania Sánchez Coronado, soy directora general en Evidencia Forense. Hoy estamos conectados en doble pantalla en forma simultánea con Estudio Jurídico Sánchez y Asociados. Es por esto que vamos a hablar tanto de temas legales como también del enfoque pericial, del enfoque forense. ¿Qué habíamos prometido? Habíamos prometido que vamos a hablar de los delitos contra la integridad corporal y delitos contra la integridad corporal y también delitos contra la salud. ¿Por qué no damos una breve definición cuando estamos hablando de lesiones? Ya que las lesiones que van a ser el tema del día de hoy, como ser las lesiones gravísimas y también las lesiones graves y leves, conllevan una historia, vienen gracias a un hecho delictivo. Pero primero, ¿por qué no hablamos de qué es lo que significa? Cuando hablamos de lesiones en el ámbito legal, las lesiones se refieren a cualquier daño físico, cualquier daño psicológico que ha sido causado a una persona por un acto de violencia o tal vez por un accidente. Según el derecho penal, las lesiones pueden ser consideradas un delito cuando son provocadas intencionalmente o también probablemente con negligencia. Si probablemente tenemos algunos colegas que pueden ir alistando sus preguntas, estamos hablando prácticamente del artículo 270 de nuestro Código Penal, quien nos habla de las lesiones gravísimas y nos dice cuándo se consideran lesiones gravísimas. Vamos a hablar de esta primera parte para luego darle paso al doctor Cuellar y él que nos hable desde la parte médico-legal, es decir, médico-forense. Las lesiones gravísimas, primero nos dicen la sanción, nos hablan de la sanción. Nos dice que se va a sancionar con privación de libertad de 5 a 12 años a quien de cualquier modo ocasione a otra persona una lesión de la cual resulte algunas de las siguientes consecuencias. A ver, número 1, una enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o múltiple. Segundo, que gracias a esta lesión también exista un daño psicológico o un daño psiquiátrico. Estos daños deben ser permanentes. Tercero, la debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un sentido, de un miembro o de un órgano o de una función. Cuarto, la incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de 90 días. 5. La marca indeleble. Es la más llamada, son las marcas que nos dejan, digamos, si es que hemos sido lesionados en el momento de un asalto. Entonces puede ser que alguien nos haya dado en la cara o en cualquier otro lugar del cuerpo con una navaja. A esto se llama una marca indeleble o deformación permanente en cualquier parte del cuerpo. Y 6. El peligro inminente de perder la vida. Ahora, cuando las víctimas sean niños o adolescentes o personas adultas mayores, la pena será agravada en 2/3, tanto el mínimo como en el máximo. Esas son las lesiones gravísimas y ya sabemos que la pena es de 5 a 12 años. ¿Qué podemos hablar sobre las lesiones, doctor? Bueno, las lesiones en el ámbito médico-legal son, dentro de todo lo que revisan los médicos forenses como tal, son el mayor número de casos. Nosotros en nuestra cultura, por ejemplo aquí no solamente en Bolivia, en varios países de Sudamérica, tenemos la idea de que el médico forense está relacionado exclusivamente al estudio de los muertos, de los cadáveres. Pero si nosotros vemos en la realidad, no resulta tan verdadero esto, ¿no? Porque el médico forense va a indagar, una de las cosas que va a indagar son el tema de lesiones.
Y las lesiones, para efectos jurídicos, para lo que trabaja en realidad, no nos olvidemos que la medicina forense es una especialidad de la medicina que ha sido ideada, ha sido creada para fungir como una ciencia auxiliar del derecho, ¿no? Vale decir que el médico forense ha sido entrenado durante todo ese tiempo en el cual un médico, después de ser titulado, estudia esta especialidad, estudia para ligar esos términos o esos aspectos médicos para que sean de entendimiento de los juristas, en este caso del derecho. Y para efectos jurídicos, decir que las lesiones es una alteración tanto de la morfología o de la fisiología de un órgano, de un sistema, de una parte del cuerpo. ¿Qué queremos decir cuando decimos morfología? Queremos decir que hay una alteración a la forma del cuerpo, ¿no? Como usted decía bien hace un momento, a una alteración a alguna parte del cuerpo, ¿no? Póngase una lesión, un traumatismo en el rostro, va a deformar, pónganse la pirámide de la nariz, ¿no? O va a deformar la arcada dentaria, ¿no? Que va a haber ruptura o que se salgan los dientes por una agresión física. Entonces, una alteración a la morfología es una alteración a la forma del cuerpo. Pero en muchas lesiones, en muchas agresiones, no siempre hay alteraciones a la morfología, sino que también puede haber alteraciones a la fisiología. Para términos médicos, la fisiología es el funcionamiento del cuerpo. Hay muchas personas, por ejemplo, en la práctica diaria, que muchas veces dicen: doctor, me han golpeado, me han agredido, pero no tengo nada en el cuerpo, ¿no? No tengo marcas, no tengo heridas, no tengo cicatrices, no tengo moretones, pero sí, por mi oído derecho estoy escuchando más bajito, ¿no? O mi ojo izquierdo he empezado a ver con sombras, o utilizo lentes, pero ahora mi visión está peor. Entonces a eso le llamamos una alteración de la fisiología, o sea, del funcionamiento normal del cuerpo. Entonces nosotros le vamos a llamar, ¿no?, una lesión, en estos casos, a todas las alteraciones morfológicas y fisiológicas, sea de un órgano, sea de un sistema, de una parte o de un segmento del cuerpo, que sea producido por un agente traumático, o sea, vale decir que sea producido por un agente externo al cuerpo. Y este agente tiene que trastornar, tiene que cambiar la salud, desequilibrar esa salud de las personas para que nosotros como médicos forenses podamos identificar el daño que ha sido ocasionado y obviamente plasmarlo en un informe que sirva más adelante del proceso para demostrar efectivamente que ha habido este daño. Entonces, una lesión básicamente es eso, ¿no? Es un traumatismo externo de cualquier índole, con cualquier elemento, ¿no? Pero que va a menoscabar o que va a alterar tanto la morfología o la fisiología o la salud de la persona que ha sido víctima de esta agresión. Dentro de lo que es la medicina forense, entonces, nosotros definimos a las lesiones como esta alteración que puede ser, repito, a la morfología o a la fisiología, al funcionamiento del cuerpo. Ok. Hablemos un poco ahora en cuanto al procedimiento. Cuando una persona es víctima de una lesión, por ejemplo, digamos que una persona ha sufrido una lesión en una pelea, ¿qué es lo que se debe hacer? Dos cosas. La primera, necesitamos, muy necesario, saber qué es lo que dice el médico forense. ¿Para qué? Para que este médico forense nos indique qué tipo de lesión es, qué es lo que ha pasado con esta lesión, si es que corresponde a las lesiones gravísimas o probablemente a una lesión grave o leve, y también saber los días de impedimento. Entonces, ya sabiendo esto, podemos presentar nuestra denuncia acompañando toda esta documentación que acredita más la relación de los hechos, qué es lo que ha pasado, por qué se ha suscitado esta lesión, y ya estamos acreditando qué lesiones tenemos, si son graves o leves, y también identificar a la persona que ha ocasionado en la mencionada pelea que estamos hablando, quién ha ocasionado esta pelea. ¿Para qué? Para poder comenzar nuestra denuncia. En la parte médico-legal, ¿qué es lo importante, doctor, cuando una persona llega con una lesión? ¿Qué es lo que ustedes hacen?
Cuando una persona acude a una valoración médico, en este caso médico legal, por el tema de lesiones, ¿no? En realidad antes se decía que solamente el médico forense podía realizar este tipo de valoraciones. Desde que se han emitido las modificaciones al Código de Procedimiento Penal, ¿no? Ya se ha incluido dentro de nuestro ordenamiento jurídico que cualquier especialidad médica está en la obligación de hacer un análisis y una indagación médica sobre el tema de violencia, básicamente sobre el tema de la presencia de lesiones. ¿Qué se hace en este tipo de casos? Las personas que llegan a una atención médica tienen que describir el tipo de lesiones que las personas presentan, ¿no? El daño que se ha generado en el cuerpo, ¿no? Si se puede objetivar, ¿no?, el agente con el que se ha producido esto, vale decir si se puede determinar con qué agente se le ha podido causar. Muchas veces es posible y muchas otras veces no es posible, ¿no? Se tiene que tratar de identificar, ¿no?, el tipo de lesiones, el tipo de objeto con el que se ha producido, describir la localización de las lesiones, las alteraciones morfológicas o funcionales que se observan en la persona examinada. O sea, vale decir que el médico, no solamente el forense, cualquier médico tiene que hacer una indagación sobre todos estos aspectos, ¿no?, de la presencia de lesiones en las personas. Obviamente que cuando las personas deciden acudir a un especialista, porque como decía un momento, la medicina forense es una especialidad de la medicina como tal, el perito médico forense en este caso va a hacer un trabajo un poco más allá de esto que se puede hacer en cualquier centro médico de emergencias, consulta externa, ¿no? El médico forense, llegando más allá, lo que va a tratar de hacer es identificar o realizar varias hipótesis de lo que se ha podido o de lo que ha podido pasar con esta persona, y en base a la inspección médica va a descartar o va a aceptar algunas de estas hipótesis. ¿Qué se hace en estas hipótesis, no? Uno, determinar si estas lesiones son producto de la agresión física o pueden ser producto de otro tipo de lesiones, como enfermedades, por ejemplo, ¿no? Existen varias enfermedades que pueden ocasionar lesiones parecidas a los moretones, ¿no?, o a las heridas. Va a tratar de identificar, ¿no?, si las lesiones son autoinfringidas, o sea, vale decir si la persona ha podido o ha sido capaz de producirse a sí misma las lesiones, o son realmente realizadas por un agente externo, ¿no? Y lo principal es determinar o si existen evidencias del trauma que estamos observando. No se olviden que cuando el médico realiza este tipo de valoraciones, ya hablando de la especialidad de la medicina forense, no basta solamente con decir la persona XX, ¿no?, tiene esta lesión en tal lugar, sino que tenemos que presentar una evidencia, ¿ya?, objetiva, científica, de que existe el trauma. En la actualidad se utiliza mucho la tecnología para realizar este tipo de evidencia de trauma. En evidencia forense, por ejemplo, todos los especialistas que formamos parte de este equipo utilizamos mucho la tecnología, como realizar, por ejemplo, ecografías. No muchos de nosotros, por ejemplo, tenemos transductores que podemos utilizarlos hoy en día en el celular. La tecnología nos ha ayudado en el paso de estos años a tener este tipo de tecnología. Podemos tener escáneres, ¿no? Podemos tener, en el caso mío, por ejemplo, yo utilizo muchos endoscopios pequeños, por los cuales vamos a evidenciar, y lo que yo estoy diciendo de las lesiones, dónde están, cómo se han producido, qué características tienen, etcétera, etcétera, todas las características de las lesiones las voy a respaldar con el resultado de este estudio, obviamente ya el respaldatorio de lo que estoy afirmando en mi informe forense, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que haciendo este informe tenemos nosotros que dar solución a las respuestas que el derecho emite, ¿no?, para que se realice o para que realmente demos una evidencia científica de lo que ha pasado con esta persona. Uno, como le decía, describir la lesión, ¿no?, identificar si existe una lesión física o es una lesión funcional. Dos, evidenciar, ¿no?, que realmente existe esta lesión, ¿no? Tres, ¿no?, determinar las características
de las lesiones y obviamente si estas han podido ser autoinfringidas, ¿no? Si existen signos de lucha, si hay evidencia de la inmovilización forzada o de la defensión o indefensión de las víctimas. En realidad todas estas cosas las tiene que hacer el médico forense, porque no nos olvidemos que así como existen buenos médicos en general en todos los centros médicos, también es muy evidente que en los juzgados se suele presentar informes médicos que no corresponden a la verdad. Entonces es papel del médico forense identificar y dar respuesta a esto, de decir con todas estas características si la persona realmente presenta esta lesión o es que una persona que no presenta la lesión y que es un informe médico o un certificado médico que está faltando a la verdad. Ok, doctor, antes de pasar a lesiones graves y leves, aquí veo algunas consultas que me dicen de dónde están leyendo. Obviamente que estamos en el Código Penal, estamos en delitos contra la integridad corporal y la salud. También acá hay otra consulta que nos dice, estimado doctor, si pudiera indicar la definición de marca indeleble y su correcta valoración. La marca indeleble, hasta antes de las modificaciones al Código Penal, eran todas aquellas secuelas que quedaban en forma permanente después de una lesión, después de una agresión. Vale decir, todas aquellas cicatrices que pueden afectar, ¿no? a la persona como tal. Antes, como les decía, antes de estas modificaciones al Código Penal, el Código Penal decía que estas cicatrices o estas secuelas de lesiones deberían ser en lugares visibles, como el rostro o algunas otras partes del cuerpo que sean visibles. En la actualidad, como la doctora nos decía hace un momento en la lectura del Código Penal, ¿no? Y el Código Penal ya no establece que sean solamente en el rostro, ¿no? Sino que pueden ser en cualquier parte del cuerpo. Dentro del trabajo pericial médico, nosotros establecemos como médicos forenses que marca indeleble es toda aquella secuela de lesiones que van a quedar en el cuerpo de forma indefinida. Vale decir que después esa persona, después de haber sufrido una lesión, pongámonos una herida cortante que va a dejar una cicatriz, una herida y luego posteriormente una cicatriz, después de haber hecho un tratamiento adecuado con el especialista adecuado, nosotros determinamos que no hay más donde más se puede hacer un tratamiento y esa marca que tiene esa persona, esa cicatriz, esa secuela va a ser permanente. Permanente significa que no se la puedes resolver más y esa marca va a ser definitiva, ¿no? Pongámosle un ejemplo. La marca de la cesárea, por ejemplo, ¿no? Entonces, la marca de la cesárea, ¿no? En las mujeres que acceden a esto, después de hacer muchos tratamientos con dermatología, con cirugía plástica y demás, les queda una cicatriz, en algunas más evidentes que en otras. Pero a eso nosotros le llamamos una marca indeleble. Son marcas que no se van a poder borrar en el tiempo. ¿Y cuál es la otra característica? Que tienen que ser visibles, ¿no? A partir de los 20 a 50 centímetros que nosotros estemos viendo a esa persona. Vale decir que si yo tengo una marca, una cicatriz que mide 1 o 2 milímetros, ¿no? Que no es visible, ¿no? Más allá de los 20 centímetros, no va a ser considerada como una marca indeleble. Esto dentro del trabajo del médico forense. Entonces, cuando esta marca ya supera, o sea, a partir de los 20 centímetros, ¿no? Ya podemos verla, ser evidente, estamos nosotros diciendo que esa marca sí le va a afectar a esa persona, obviamente en su fisionomía, a muchas otras en la parte estética y a muchas otras personas, obviamente hasta en la parte psicoconductual, ¿no? Entonces a eso le llamamos nosotros una marca indeleble. Ok, doctor. Bueno, habiendo hablado de las lesiones gravísimas, ¿cuál es la pena? Y también habiendo mencionado cada una, vamos a pasar ahora al artículo 271 para quienes probablemente nos están siguiendo con código en mano, que nos habla de las lesiones graves y leves. ¿Qué es lo que nos dice? Que se va a sancionar con privación de libertad de 3 a 6 años a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico, un daño psicológico no comprendido en los casos del artículo anterior, del cual derive incapacidad para el trabajo de 15 días hasta 90 días. También, si la incapacidad fuera hasta de 14 días, se impondrá al autor una sanción de trabajos comunitarios de 1 a 3 días y cumplimiento de instrucciones del juez o la juez que se determine.
Como siempre, cuando la víctima se trate de un niño, niña, adolescente o una persona adulta mayor, la pena será agravada en 2/3, tanto en el mínimo como en el máximo. Acá las penas son menores, la sanción es menor, pero donde sí nos da todas las probabilidades de sanciones es en el artículo 270. ¿Por qué? Porque nos describe cada uno y son las lesiones gravísimas. Doctor, ¿qué podemos hablar del IDIF que está en nuestro temario? ¿Qué es lo que pasa con las deficiencias que tiene el IDIF en el momento de realizar valoraciones? Bueno, como bien decía la doctora, nosotros dentro de la definición, por ejemplo, del tiempo de incapacidad, que es lo que establece un médico forense, ese es un papel o un aspecto bastante fundamental para que en este caso, en nuestro medio, el fiscal pueda establecer a qué tipo de lesión va a corresponder lo que esa persona tiene. Muchos casos, cuando las personas llegan a la valoración médico-forense, se puede establecer, ¿no?, el tiempo de incapacidad con la revisión médica, ¿no? Entonces el médico hace una valoración médica y establece un tiempo de incapacidad. Muchas veces los médicos van a necesitar de medios complementarios, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una lesión grave o una lesión interna, una lesión funcional, pónganse del oído, que no se la puede hacer a simple vista, vamos a tener que recurrir a ciertos exámenes complementarios. Una de las deficiencias que tiene lastimosamente nuestro Estado a través del IDIF, ¿no?, es que el IDIF no en todos los lugares cuenta con este tipo de tecnología. Vale decir que, para todos los colegas que nos siguen, no todos los IDIFs en todas las ciudades tienen, por ejemplo, un rayos X a la mano, ¿no? O no todos los IDIFs tienen, por ejemplo, un ecógrafo, un transductor de ecógrafo a la mano, ¿no? En muchos casos, en muchas ciudades me ha tocado ver que, por ejemplo, tienen videocolposcopios, ¿no?, con los cuales se puede hacer también diagnóstico de otras partes del cuerpo, no simplemente en la integridad de la mujer, para lo que están diseñados estos equipos, pero en muchos lugares también existe personal del IDIF que no sabe utilizarlos, ¿no? Entonces, se puede establecer, por ejemplo, un tiempo de incapacidad parcial. Vale decir que yo a esa persona le voy a dar un tiempo de incapacidad parcial, unos cuantos días, hasta que esa persona se realice estos estudios, y recién con el resultado de estos estudios yo pueda, ¿no?, establecer un tiempo de incapacidad ya definitivo o total, ¿no? Pero lastimosamente, como les decía, en el IDIF tenemos esa falencia. Muchos médicos forenses no tienen la disponibilidad de este tipo de equipos, o muchos otros establecen el tiempo de incapacidad parcial, pero para que esa víctima vuelva con sus estudios, tiene que volver a hacer el mismo trámite de ir otra vez, solicitar al fiscal, que el fiscal emita otra vez el nuevo requerimiento para que vayan al IDIF, y el IDIF, y ese aspecto burocrático obviamente muchas veces termina desgastando a las personas, a las víctimas que están sufriendo en realidad lesiones un poco más severas de lo habitual, ¿no? Entonces, como les decía, este tipo de falencias se ven en todo Bolivia, lastimosamente, en el IDIF. No queremos establecer culpabilidades si es de uno o del otro, pero son cosas que están pasando. Seguramente más adelante el IDIF va a contar con todos estos elementos. La Paz es una de las ciudades, por ejemplo, donde sí tenían algunos instrumentos de este tipo, ¿no? Tenían, me recuerdo hace un tiempo atrás, máquinas de rayos X, pero en la actualidad hasta las máquinas de rayos X ya terminan siendo digitales, ¿no? Y como les decía, muchos médicos, como en el caso de evidencia forense, por ejemplo, disponemos de este tipo de equipos ya con lo que nos ayuda la tecnología, de tenerlo en un celular, ¿no?, o en una tablet, que es más fácil de llevar a todo lado. Pero lastimosamente el IDIF pasa en la actualidad por ese tipo de deficiencias, ¿no? Ok, doctor, acá tenemos una consulta que nos dice: si un certificado forense da 15 días, ¿existe alguna pericia para revisar si el tiempo es correcto? Supongo que 15 días de impedimento. Claro que sí. No se olviden que todas las aseveraciones que hace un médico forense, ¿no? Pónganse, si yo voy a hacer un diagnóstico, ¿no?, y voy a establecer en una persona de darle los 15 días,
tengo que establecer dentro del contenido del certificado por qué le estoy dando esa valoración. Para nosotros, para los médicos forenses, en realidad en todo el mundo existen baremos, ¿no? Baremos, o sea, son tablas, en realidad, tablas orientativas para determinar el tiempo de incapacidad. Nosotros en Bolivia utilizamos unos baremos que no son propios, son una adecuación de los que tienen en Colombia, ¿no? Y utilizamos Colombia, por ejemplo, para muchos trabajos que hacemos dentro de Bolivia, porque en realidad los trabajos que hace Colombia ya tienen años desarrollándolos, y dentro de lo que es Sudamérica es uno de los países que más experiencia tiene en ciencias forenses en todos los ámbitos. Entonces esos baremos, por ejemplo, son utilizados aquí en Bolivia, también en Perú, en Ecuador, ¿no? Que los han ido adecuando, y son tablas orientativas. Pero no basta con decir el señor fulano de tal vino a mi consultorio y yo le doy 15 días, sino tengo que establecer el por qué, ¿no? ¿Por qué le estoy dando 15 días? ¿Qué lesión tiene que amerite que yo le dé 15 días? Y si son lesiones complejas o lesiones internas, por ejemplo, podré respaldarlos con un estudio complementario, ¿no? Vale decir, una ecografía, una radiografía o algún otro estudio que el médico vea necesario. De todas formas, si alguna persona, ¿no?, tiene alguna duda de que ese informe no corresponde a la verdad, ¿no? En algún otro video nosotros también hemos establecido la importancia de las pericias, las contrapericias y las metapericias. Entonces se puede plantear esto, obviamente, justificando, ¿no?, al fiscal el por qué estamos pidiendo esto, en qué nos basamos para pedir una contrapericia o una metapericia, y obviamente establecer la utilidad y la pertinencia de la misma, ¿no? Como les digo, eso lo hemos establecido en otro video y en evidencia forense, pero de todas formas las personas que necesitan ampliar el tema pueden buscarnos en las direcciones que la doctora ha emitido en principio, ¿no? Ok, doctor. Bueno, al principio dijimos que vamos a hablar de los delitos contra la integridad corporal y la salud. En estos delitos también se encuentra el 272 bis, que es violencia familiar o doméstica. Indicarles a ustedes que vamos a hablar de esto, pero en un live en las próximas semanas, porque no queremos juntar las lesiones que han sido causadas por un probable accidente, las lesiones que han sido causadas por una pelea, las lesiones que han sido causadas también por una mala praxis médica, que también vamos a tocar este tema, y queremos abarcar solamente un live para todo lo que es violencia doméstica. Quería aclarar esto. Entonces, siendo así, acá me falta una lesión para poder comentar, que encontramos la lesión seguida de muerte. ¿Qué nos dice? El que con el fin de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjera la muerte de alguna persona, sin que esa hubiera sido querida por el autor, pero que pudo haber sido prevista, será sancionado con privación de libertad de 3 años a 8 años. Es decir, alguien quería golpear, quería lesionar a una persona, como siempre decimos, se le fue la mano y justamente ahora tenemos un cadáver. ¿Qué pasa en estos casos, doctor? En estos casos, en realidad, como en todos los casos de lesiones, se tiene que hacer un análisis muy pormenorizado de lo que ha podido pasar. Es importante en este tipo de casos estudiar, por ejemplo, si la persona hubiera fallecido, ¿no?, establecer la causa y efecto, que en medicina forense es el punto fundamental para establecer, como bien decía la doctora, ¿no?, que se haya producido una lesión, ¿no?, producto de una agresión física, producto de una atención médica, o producto de hasta incluso de una discusión, ¿no?, sea familiar o sea entre vecinos, y que la persona después de eso haya fallecido, ¿no? Entonces, el médico forense lo que tiene que establecer es la causa y efecto. Me acuerdo un caso, por ejemplo, muy famoso, ¿no?, en Colombia hace varios años atrás, ¿no?, cuando estudiaba allá, que una persona, un asaltante, se entró a un micro, trató de asaltar con un arma de fuego, ¿no?, y el conductor fallece por un infarto de miocardio. Entonces, se establece la causa y efecto. O sea,
ese asalto, esa arma de fuego le ha podido causar la muerte, ¿no? ¿De qué forma le ha podido causar la muerte? Entonces, en esos aspectos, por ejemplo, el médico forense tiene la obligación de establecer o de hacer un relato que sea entendible para las partes y obviamente para los jueces y fiscales, cuál ha sido la concatenación de eventos, ¿no? Fisiopatológicos, ¿no? Que han producido la muerte de esa persona, ¿no? Vale decir, por ejemplo, si ha habido una discusión entre las personas, ¿no? Entre dos vecinos, y después de la discusión una de las personas ha caído mal, ha tenido una embolia, ¿no? O ha tenido un fallecimiento, ¿no? O no seremos tan fatalistas, ¿no? Después de eso ha tenido una embolia, se le ha paralizado la mitad del cuerpo, la mitad de la cara, ¿no? Eso, por ejemplo, es una lesión. Pero es una lesión que está afectando la funcionalidad de la persona. Entonces el médico forense tendrá que explicarle, en este caso al fiscal o al juez, de decir, este evento ha causado este otro y este otro ha causado el otro. Eso le llamamos la concatenación de eventos, ¿no? Obviamente demostrando científicamente y decirle, por estas causas esta persona ha tenido obviamente una parálisis o una embolia que le está produciendo esa lesión o esa falta de movilidad a esta persona, ¿no? Acá tenemos algunas consultas, voy a ir por orden. Las personas que deseen realizar su consulta pueden hacerlo. Acá nos dicen, una consulta, aparte del certificado médico forense, ¿podría proceder el protocolo del mismo? No entiendo la consulta, ¿usted la entiende, doctor? No, tal vez si nos las aclara para que podamos hacer una precisión más precisa, ¿no? Ok, tal vez si nos podría reformular su consulta. Otra consulta que tengo aquí es, doctor, buenas noches. ¿Cuántos días de impedimento le da a una marca indeleble en el rostro? Eso es una pregunta muy interesante y muy buena que hay que absolverla. ¿Qué es el tiempo de incapacidad? El tiempo de incapacidad médico-legal es un criterio clínico, ¿no? Que establece un especialista en el área. Vale decir que la incapacidad médico-legal solamente la puede establecer un médico forense, porque es parte de su entrenamiento de especialidad. Entonces, es un criterio clínico, obviamente con fines jurídicos, que hace un perito médico basado en el análisis de las lesiones y de la gravedad de las mismas. En pocas palabras, el tiempo de incapacidad médico-legal es el tiempo que tarda en sanar una lesión. Puede haber lesiones que van a sanar en 2 días, en 6 días, ¿no? En 20 días, en 80 días, ¿no? Dependiendo de la magnitud. Algunas personas siempre a mí me dicen, ¿no? Pero esta persona tenía una fractura de un hueso. Y a mi vecino, al fulano de tal, le han dado 30, pero a este otro le han dado 50, ¿no? ¿Por qué se debe la diferencia? Porque, como les decía, es un criterio clínico basado en el estudio que ha hecho el médico forense de esa persona. No todas las personas somos iguales. Las personas más jóvenes, por ejemplo, ¿ya? Podrán sanar de esa fractura obviamente mucho más rápido que una persona adulta o que una persona de la tercera edad. Puede haber personas que sean diabéticas o que tengan deficiencia de calcio en el cuerpo por alguna enfermedad, ¿no? O puede ser, por ejemplo, que esas personas, por su condición de salud, haga que el que se suelde ese hueso sea más largo. Por eso les decía hace un momento que el médico forense, en el desglose de su informe, tiene que establecer el por qué está dando, en qué se está basando para determinar ese tiempo de incapacidad. Si bien los baremos que tenemos nosotros aquí en Bolivia, que son de uso exclusivo del IDIF, por ejemplo, nos orientan a decir, una fractura de un hueso está entre tantos y tantos días, ¿no? Eso es un nivel orientativo, el cual el médico forense puede seguir y decir, esta persona merece tantos días de incapacidad médico-legal, o dirá, no, esta persona va a merecer más días. ¿Por qué? Porque se trata de una persona de la tercera edad, aparte es diabético, aparte tiene signos de desnutrición, aparte tiene déficit de calcio. O sea, voy a establecer yo por qué estoy dando ese tipo de incapacidad. Ahora bien, es evidente que muchas veces en los informes médico-forenses, especialmente del IDIF, no establecen ese tipo de análisis y directamente se van a establecer persona golpeada con trauma facial y fractura y se establece de 20, 25, 15 días de incapacidad médico-legal.
los médicos o los abogados, en este caso, lo que podemos hacer es seguir los pasos que establece el mismo IDIF dentro de sus procedimientos. O sea, pedir una ampliación al informe médico forense. Se puede pedir hasta 2 ampliaciones que las tiene que realizar el mismo médico forense, ¿no? O podemos pedir una aclaración al mismo, y si no nos aclara el IDIF, no nos amplía el informe, no nos absuelve la duda, recién en ese caso podremos pedir que se haga una contrapericia o una metapericia, obviamente justificando ante la autoridad el por qué estamos pidiendo esa metapericia o esa contrapericia. Ok, doctor, aquí tengo una consulta. Bueno, nos dicen, doctor, ¿por qué no hay un médico forense psiquiatra en el IDIF, en la Universidad Policial? Lo del IDIF sí es cierto, no hay psiquiatras forenses por el momento. En la Universidad Policial la verdad es que desconozco. Sí, el IDIF en realidad, miren, haciendo así a grandes rasgos la historia tanto del IDIF como de la Universidad Policial y del IDCUB, en realidad hace mucho tiempo, desde que se han formado ambas, el IDIF era la institución encargada de realizar todos los informes periciales, ¿no? Pero la policía estableció o fundó el IDCUB, que se encargaba de hacer trabajos periciales netamente abocados al trabajo policial, ¿no? O sea, obviamente había policías que eran peritos en documentología, en huellas, toxicología, cosas así, entonces eran trabajos bien definidos. Actualmente, con las modificaciones que ha habido al código, dice que ambas instituciones pueden realizar cualquier valoración. Es así que la policía, por ejemplo, tiene médicos forenses que están desempeñando actividades tanto en la FELCB, algunos en la FELCB, no en todos lugares, no en todos lugares, igual que el IDIF. El IDIF anteriormente tenía un psiquiatra forense, pero tenía un solo psiquiatra forense para todo Bolivia. Entonces el doctor, por ejemplo, viajaba cuando se requería, tenía que viajar a Cochabamba, tenía que viajar a Trinidad, a Santa Cruz, y la carga laboral era bastante. No han podido establecer otros ítems para el psiquiatra forense. Desconozco, son procesos administrativos, ¿no? Seguramente tienen sus trabas y demás, porque representa, no nos olvidemos, representa un monto económico que tiene que derogar el Estado, ¿no? A nivel anual, ¿no? Entonces seguramente tiene un procedimiento complejo, pero el psiquiatra forense que tenía el IDIF, por esta carga laboral que era realmente abrumadora para un solo médico para todo Bolivia, renunció hace unos años atrás, y no ha habido un médico psiquiatra que quiera asumir esa carga laboral. Por eso es que en la actualidad, cuando se requiere de psiquiatras forenses principalmente, ¿no?, se recurre a instituciones privadas como la nuestra, ¿no? En el tema de los psicólogos forenses, si bien no pasa lo mismo, ¿no?, existen psicólogos forenses del IDIF, pero la carga laboral también es abundante, ¿no? Pongo un ejemplo: en Santa Cruz, por ejemplo, tienen 3 psicólogos forenses, pero cuando uno solicita una valoración por el psicólogo forense, te programan la valoración para dentro de 3 o 4 meses, ¿no? Casi igual que la atención médica de la caja. Entonces muchas personas, por el tema de plazos, porque se nos vencen los plazos, deciden recurrir a instituciones privadas como la nuestra, que en este caso tiene o goza de tener peritos en todas las áreas, ¿no? Ok, doctor, entonces hablemos un poquito, ya siguiendo con el temario que habíamos publicitado, en cuanto a las metapericias. Claro que sí. Todos estos métodos alternativos a un informe forense parten, por ejemplo, de que el informe forense que nosotros tenemos inicialmente nos cause dudas, ¿no?, sean incompletos, ¿no?, o no resuelvan en realidad lo que nosotros queremos demostrar respecto de lo que ha pasado con una persona lesionada. Hace un momento me preguntaban, por ejemplo, del tiempo de incapacidad médico-legal. El tiempo de incapacidad, yo les decía que es el tiempo que tarda una lesión en sanar. Pero hay lesiones que no sanan, ¿no? Como la doctora, por ejemplo, nos leía hace un momento el artículo 270 de las lesiones gravísimas que están en el código, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en ese artículo no establece un tiempo de incapacidad, porque si nosotros hablamos de una persona que, pónganse, ha perdido un dedo, ¿no?, o ha perdido una mano, el establecer el tiempo de incapacidad significaría que si yo le pongo 300 días, significaría que después de los 300 días esa mano, ese dedo tendría que estar restituido, ¿no? Por eso es que ese tipo de lesiones ya no llevan
tiempo de incapacidad. Pero el médico forense tiene que establecer por qué esas lesiones están dentro de lo que son llamadas lesiones gravísimas. Ahora, hay muchos informes, por ejemplo en este caso, que no establecen ese tipo de análisis y más bien en vez de generarnos una solución a lo que al problema que nosotros tenemos, nos causan más confusión. Entonces, en ese tipo de casos, como les decía, se puede solicitar al IDIF, ¿no?, que el médico forense nos haga una aclaratoria, nos haga en realidad una ampliación o una aclaración, ¿no?, que son dos figuras diferentes. Aclaración, ¿por qué? Porque le vamos a decir, señor médico forense, esto que usted me está poniendo aquí no se entiende, ¿no? Porque no se olviden que el médico forense, en el informe que elabora, si bien tiene que ser un informe técnico médico, pero no todas las personas que nos dedicamos al derecho entendemos la terminología médica, entonces tienen la obligación de plasmar un informe que pueda ser entendible por todas las partes. Entonces podemos pedirle nosotros que nos aclare. O si en caso de que falte y que diga, yo le estoy otorgando a este señor 18 días. ¿Pero por qué? ¿En qué se basa el señor médico forense? Podemos pedirle que nos haga una aclaración o una ampliación, ¿no? Decir, por favor, amplíe en qué está basando su criterio médico, cuál es su base científica para que usted realice este tipo de aseveración, ¿no? En el caso de que el IDIF, como siempre pasa en todas las ciudades, aquí en La Paz, en Cochabamba, en Sucre, en Santa Cruz, en Trinidad, que he visto casos últimamente de este tipo, el IDIF nunca aclara, nunca amplía, ¿no? Desconozco las razones, pero seguramente tienen sus razones, pero que no nos las han hecho conocer a todo Bolivia hasta ahora. Pero en ese tipo de casos, sí nosotros en la parte privada podemos optar por hacer una contrapericia, ¿no? Vale decir que nosotros vamos a solicitarle al fiscal que autorice que esa pericia, esa valoración médica se repita, se haga por otro forense y obviamente por los peritos de parte, que en este caso serían los privados, ¿no? O vamos a solicitarle que se haga una metapericia. ¿Qué es la metapericia? Es el analizar ese informe forense, obviamente por un perito acreditado, ¿no? Para que este perito nos diga si ese informe está bien elaborado o está mal elaborado, ¿no? Y cuáles son las causas por las cuales está mal elaborado. Entonces, tenemos esas figuras nosotros para poder contrastar este tipo de informes periciales que pueden ser, como les decía, del IDIF, pero también puede ser que sean de partes privadas, ¿no? Puede ser que un perito privado presente un informe en ese sentido. También se puede pedir la realización de las contrapericias, las metapericias o las aclaratorias o las ampliaciones a esos informes periciales. Ok, doctor. Bueno, ya para finalizar este live, también habíamos hablado del uso de la tecnología para el diagnóstico en lesiones. ¿Es eso posible, doctor? Es en realidad lo que deberíamos hacer hoy en Bolivia. Todas las especialidades médicas en realidad estamos basando el respaldo de nuestros diagnósticos así. Yo quiero que se entienda una cosa. El médico, en cualquiera de las especialidades que sea, en cualquiera de las especialidades, realiza un diagnóstico clínico basado obviamente en sus estudios, en sus conocimientos médicos, ¿no? Y en el análisis que haga de la persona. Y va a realizar o va a establecer un diagnóstico de esa persona. Y los exámenes complementarios se los realiza o se los pide para confirmar o para descartar. No existe en la actualidad una máquina, yo siempre les decía esto a mis alumnos en pregrado, por ejemplo, que si solamente dependiéramos de las máquinas no necesitaríamos de médicos en los hospitales, ¿no? Cada persona llegaría, le tomarían una muestra de sangre, una muestra de cabello, de orina, de piel, de todo, y la máquina nos daría un diagnóstico. Entonces ya no necesitaríamos médicos. Pero si nosotros analizamos, no hemos llegado todavía a ese nivel de tecnología en el mundo. Entonces, todavía necesitamos de la experticia y de los conocimientos del médico en todas las áreas de la medicina. Lo mismo pasa en la medicina forense. El médico forense establece un diagnóstico o una hipótesis en función al examen médico que ha realizado, ¿no? Y obviamente, ¿no? En muchas otras especialidades será necesario o no será necesario el pedir los exámenes complementarios, ¿no? Pónganse una radiografía, una tomografía. Muchas veces no la piden por diferentes circunstancias. A veces porque no las tienen a mano, otras veces por el costo que representan. En los seguros, por ejemplo, porque
las radiografías, las ecografías o las tomografías, si yo le pido, por decirle, en una de las cajas, va a tardar 3 meses en realizarse. Entonces muchos médicos optan por no hacerlo por estas características. Pero el médico forense sí debería tener la obligación de presentar. ¿Por qué? Porque con ese medio yo voy a respaldar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Si a una persona yo le doy un tiempo de incapacidad de 8 días, ¿por qué? Porque tiene una fractura nasal que es lineal, o sea, quiere decir lineal, que es una fractura como una línea que no se ha movido, y eso va a tardar 8 días en soldar, de 8 a 10 días. Pero yo voy a establecer un tiempo de incapacidad como el que preguntaban hace un momento, de 15 días por una fractura nasal, pero que la fractura está desplazada o está movida. O voy a establecer 20 días para la misma fractura nasal. ¿Por qué? Porque es multisegmentario, o sea, vale decir que el hueso se ha roto en varios pedacitos. Ahora, ¿cómo respaldo yo eso que estoy diciendo? Con los informes complementarios. Para eso el uso de la tecnología es fundamental en medicina forense, ¿no? El saber qué tipo de exámenes voy a pedir, ¿no? Para qué los voy a pedir y cómo voy a respaldar en mi informe médico forense. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, ¿sabe qué, doctor? Me han golpeado, me han asaltado, lo tenemos identificado a la persona que me ha golpeado, pero ¿sabe qué? Yo mi pierna izquierda no la siento como hormigueos, no la puedo utilizar bien. Entonces, ahí, por ejemplo, hay medios especiales de diagnóstico que se pueden pedir, ¿no? Desde potenciales, evocados, un montón de... la tecnología en el mundo hoy en día ha avanzado tanto, estamos en pleno siglo XXI, y no podemos decir hoy en día que Bolivia no tiene. En Bolivia hay todos los medios de diagnóstico. El problema para muchos tal vez sería la accesibilidad y el costo. Pero en temas legales no podemos aludir que no existen en Bolivia. Hoy en día en Bolivia existen todos los medios de diagnóstico, ¿no? Pero es fundamental la tecnología para demostrar lo que estamos pidiendo. Y no solamente para probar, sino también como un medio para descartar ese tipo de lesiones. Hay personas, por ejemplo, que presentan un informe y dicen, no puedo asistir a mi audiencia porque estoy enfermo, y presentan un certificado médico, ¿no? Entonces se puede pedir nosotros al fiscal o en este caso al juez de decir que ordene que se vaya a revisar los respaldos para ver si evidentemente esa persona está cursando por esa enfermedad, ¿no? ¿Dónde están los respaldos? ¿Dónde están los laboratorios? ¿Dónde está la tomografía que diga que su COVID no le permite respirar o subir las gradas? ¿Me entiende? Entonces la tecnología hoy en día se ha vuelto fundamental en el tema de la medicina forense para respaldar o para descartar esos aspectos que hacen que se retrasen muchas veces audiencias o juicios como tal. Ok, doctor, nos vamos con una consulta más que tengo, que nos dice, ¿se puede denunciar cuando de la herida ya solo queda una mancha? Como decía, en este caso, si es una marca, una secuela propia de la lesión, se puede denunciar. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que muchas veces esas lesiones, estas heridas, por ejemplo, ¿no? Pueden dejar lesiones como la que nos están mencionando ahorita, ¿no? Cicatrices, ¿no? Pero tenemos que establecer una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo, vale decir, a mí me han hecho mi herida en carnaval de este año, ¿no? Y ha quedado una cicatriz y voy a denunciar recién ahora en septiembre. Pero la pregunta lógica que nos vamos a hacer en derecho es decir, ¿por qué no has denunciado antes? O sea, ¿qué ha pasado desde carnaval hasta septiembre, ¿no? Además porque que las valoraciones, los resultados no van a ser los mismos. Exactamente. Y la parte aludida en defensa va a decir, no, esa lesión corresponde a una lesión reciente. No es de la de carnaval. Él se debe caer en junio o en julio. ¿Cómo establecemos eso? Porque no se olviden que en derecho penal tenemos que probar las cosas. Entonces tenemos que establecer una línea de tiempo. De poder se puede. No le digo que sea imposible. Tal vez un poco tediosa y complicada, pero sí se puede. Hay que establecer una línea de tiempo y hay que establecer una causa y efecto, con la cual nosotros podemos decir, mire señor juez, ya, a mí en carnavales me han hecho esta lesión, he hecho este tratamiento, he estado en tal hospital, ¿no? Me han hecho este procedimiento y este otro, y después de todo eso ha quedado esta marca indeleble. Entonces eso se va a constituir, como bien decía la doctora, en una lesión gravísima, ¿no? Se puede establecer, ¿no? Pero como le digo, se tiene que establecer bien todos los parámetros y los documentos con los que vamos a probar esa teoría que nosotros estamos diciendo, ¿no?
Claro que sí. Muchas gracias, doctor Percy Cuellar, nuestro médico legista, nuestro médico forense, aquí en Evidencia Forense. A nombre de Evidencia Forense y Estudio Jurídico Sánchez y Asociados, agradezco a todos por haber seguido este live, por haber participado en este live. Este día jueves tenemos otro live que estaremos publicitando el día de mañana, el tema y también quién va a ser la persona invitada para el mismo. Muchas gracias, doctor Percy Cuellar. Muy buenas noches a todos. Hasta luego, doctora.